Estábamos pensando ayer, en la cena, le estaba comentando al productor que en esta entrevista tengo una cuestión y es que no tengo preguntas. Y me pasa solo contigo. Y pienso que es porque, claro, tú estás viviendo en el instante, o vives en el instante. ¿Vives en el instante? En este instante sí. Este instante. Y claro, en el instante no existen las preguntas. Qué interesante. O no las que las que no tengan respuesta. Quiero decir, Eso yo es. hago una pregunta, en este instante, pregunta que me surge, viene con la respuesta. Y que digo, entonces, ¿para qué voy a preguntársela? Es así. Al vivir tú en el instante, sin querer me esfuerzo yo a estar viviendo en este instante, o quizás ya lo hacía, no lo sé, pero no encuentro preguntas que hacerte que no sean desde el instante. Tendría que salirme del instante para hacértelas. Así es. Pero eso es muy bonito verlo, porque te das cuenta cuantísimas preguntas tú te haces a lo largo del día que no tienen nada que ver con el instante y que las respuestas que aportan esas preguntas no te aportan nada en el instante. Porque como tú dices, cuando la pregunta nace en el instante, que es parida en el instante, nace respondida, porque el instante es la respuesta a esa pregunta. Y cuando no la preguntas desde el instante, en realidad tú no puedes darme la respuesta. Eso es. Por eso cuando yo escucho una pregunta que no viene del instante, lo que hago es llevarla al instante y responderla desde el instante. A mí todas las preguntas me llevan un instante para poder escucharlas desde ese instante, desde el que escucho, para poder responder desde ese lugar. Es más, muchas de las preguntas, para mí, implican respuestas que yo no sé. Porque el instante responde de una forma que es ¡wow! No sabía esto, no había visto esto. Entonces desde fuera parece que yo voy respondiendo preguntas en función de lo que yo sé y que sé mucho, pero en realidad es al contrario. No tengo ni idea de nada y lo que hago es usar la pregunta para que la pregunta me muestre la respuesta. Pero es un juego muy interesante este. Para mí es apasionante. Porque anoche jugábamos a preguntas que había preparado el productor, ¿no? Por si acaso. Las contestaba yo como si fueras tú, viviendo en el instante, ¿no? Y en realidad nos divertimos mucho porque pues no tenemos entrevista, pues ya está. De hecho, pensamos, pues ya vemos, a ver qué hacemos, ¿no? Es muy curioso porque algunas entrevistas, claro, este tipo de respuesta, esta propuesta que el instante hace, al final te lleva a seducirte. El instante presente te termina seduciendo cuando lo miras. Y es muy divertido porque muchas entrevistas llegan a ese lugar y la persona que llevaba toda la entrevista preparada, ostras, ¿no? Se termina la entrevista. Y ahí tienes dos opciones. O te lanzas a ese abismo de no saber, o empiezas a reconstruir preguntas, o te aferras a preguntas e intentas recordar preguntas que el instante ya no las sostiene. De hecho, muchos se olvidan de las preguntas, ¿no? No son capaces de retenerlas porque el instante es eso, ¿no? Es un flujo. ¿Y de qué estás siendo consciente ahora mismo? Ahora mismo, de tu mirada. Casi nada. Entonces, imagínate, ¿no? Poder Sí. ser consciente de lo que eres consciente mientras estás siendo consciente, en este caso de mirada. Para mí es impresionante porque abre todo un mundo, porque me lleva a sentir cosas, me lleva a ver pensamientos, me lleva a conocerme a mí mismo. Poder verme en tu mirada me lleva a conocerme a mí mismo. Imagínate. Cuando haces una conferencia, antes de salir a la conferencia, ¿sientes miedo del abismo al que te enfrentas? No sabría responderte la pregunta de forma genérica, porque sí que es cierto que hay veces que cuando salgo a la charla, salgo desde un lugar de contacto muy obvio con mi ignorancia. Y el personaje, lo que es Sergi Torres, el personaje que sale en escena a exponer su ignorancia, siente esa cosa de ¡ah! Pero no siempre es así. A veces el contacto con esa ignorancia te lleva a un relax, te lleva a una paz, a no tener que defender nada porque estás en la ignorancia. ¿Qué vas a defender? ¿Qué vas a proponer? Entonces no hay una respuesta que
incluya todas las charlas. Tiene mucho que ver con el momento también. ¿Te identificas con tu personaje? ¿O tienes muchos y ninguno a la vez? Mi personaje está ahí. Lo puedo ver. Y verlo me lleva a no depender de él, a no ser esclavo de él. Entonces puedo ver cómo ese personaje tiene sus propios roles. Ahora soy el rol de ser entrevistado. Pues sí, se construye un rol en mi mente, pero puedo contemplar ese papel y poder incluirlo, abarcarlo, en lugar de estar sometido a las respuestas que te respondo, por un fin personal del personaje, del quedar bien, del mostrarse, porque el personaje quiere eso. Entonces puedo ver cómo surge el personaje y cómo el personaje es usado para mantener una conversación, pero sin depender de él. ¿Sabes distinguirlo entonces bien el personaje? Todo el mundo sabe. Lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a hacer frente a eso. Ya. Todo el mundo sabe. Cuando uno siente duda, cuando uno siente desconfianza, cuando uno siente dolor, está en el personaje. Cuando uno siente un deseo que le lleva a sentir frustración presente, está en el personaje. Todo el mundo lo sabemos. ¿De pequeño ya eras consciente del personaje? Los recuerdos de más pequeño que tengo, no era consciente del personaje. Era consciente de un cuestionamiento acerca de mí estando en este mundo. Pero no recuerdo ser consciente del personaje. El personaje empieza a forjarse más cuando tenía 7 años, 8 años, 9. Cuando empiezo a preguntarme cosas que empiezan a forjar el personaje. Cómo tener éxito en los estudios o cosas así. ¿Recuerdas el día que decidiste que ibas a hacer una conferencia? ¿Qué surgió? Recuerdo el día en que me pidieron que hiciera algo así. Y recuerdo la sensación de tomar la decisión de no interferir. Queda extraño eso, pero de exponerme a eso. Si iba a sentir nervios, de exponerme a los nervios, de conocer mis nervios, de atender lo que iba a experimentar allí, más que en preparar la charla. ¿Qué aprendiste de esa charla? ¿Aprendiste algo? Imagino que sí, como todas, ¿no? Pero... Sí. Aprendí que pudiera ser que estaban haciendo una función para mí. Aprendí que no tenía ni idea de lo que eso significaba. Aprendí que si quería hablar a otra persona, había la opción de estar atento a ese espacio interno de ignorancia en lugar de intentar decirle algo a esa persona para que supiera lo que yo sabía. Descubrí todas esas cosas. Descubrí que hay toda una información que está ahí para ser hablada, para ser escuchada, y que el acceso es muy simple si tú estás ahí en lugar de pretender estar ahí. ¿Ha sido un reto eso, no interferir en las conferencias como tu personaje? Sí, sin duda. Sin duda. Además, esto toma una forma cuando tú me preguntas por recuerdos, ¿no? Me estás preguntando por recuerdos. Entonces, cuando yo uso mis recuerdos para responder, nace un proceso, ¿no? Cuando uno mira los recuerdos, pues hilvana, construye un proceso, ¿no? Y en ese proceso, que tiene que ver con lo personal, con el personaje, veo como ese proceso pasa por aprender a vivir en ese reto, a vivir, a estar en ese lugar de pillarse a uno mismo pretendiendo algo. Entonces he visto como mi mente, como mi inteligencia personal se iba desmantelando. Veía como no necesitaba la necesidad de mostrarte a ti cuánto sé y qué sé aprendido de mi pasado, desaparece. Pero eso es una ventana al presente brutal. ¿Eso fue desde la primera o has ido aprendiéndolo?
Es un proceso. Al mirar a los recuerdos se ve un proceso, porque los recuerdos se encadenan uno a otro y puedes ver el proceso. Pero cuando eres honesto y miras el recuerdo, por ejemplo, de la primera charla, te das cuenta de que el final del proceso ya estaba allí. Lo que pasa es que no me atrevía a acceder a ese final de proceso porque aún tenía mis miedos y mis inseguridades puestas ahí enfrente. Sí, al final si no matas tu personaje, ¿no? También. Ni eso. Que llega un momento donde te das cuenta de que querer matar al personaje es darle una importancia que no tiene. Muy divertido, ¿no? Sí. ¿Lo ves? Sí, y empiezas a aprecias el personaje ya no por la necesidad que tienes de él, sino que aprecias el personaje porque si lo sigues percibiendo, pues lo percibes y lo usas como una herramienta de expresión, porque el personaje conoce las coordenadas de esta cultura, conoce las coordenadas de la lengua, conoce las coordenadas de el conocimiento de este momento y puede ser usado, Me sigue apasionando como... No sé si intentas o lo consigues explicar en conceptos algo que en realidad no se puede explicar en conceptos. O sea, ¿tú consideras que lo consigues? Yo no tengo la sensación de conseguirlo. Tampoco tengo la sensación de intentarlo. Yo uso el instante. Eso sí, pero no como un intento, sino como, ostras, ya que se me da este instante, déjamelo usar. Déjame mirar qué pienso ahora. Déjame mirar qué ideas tengo ahora. Déjame ver qué hablo. Déjame ver, ¿no? Y ahí hay una simplicidad. ¿En algún momento has pensado en hacer otra cosa que no sea eso? Sí. 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 De hecho, desde un principio mantuve esta actividad, vamos a llamarlo así, a charlas, a talleres, desde una mirada que no se aferrase a eso. Entonces yo antaño recuerdo, llegaba el junio y yo no tenía agenda, lo soltaba todo. Me permitía el lujo de no necesitar en septiembre o octubre empezar nada. Con lo que eso conlleva a los organizadores o algunas personas que ya me estaban invitando que necesitan unos meses para preparar. A medida que crucé ese proceso me di cuenta de que no necesitaba hacer eso para desprenderme. Simplemente planteándotelo y viéndolo ya puedes ver si te aferras o no te aferras. Es muy fácil. En cualquier ámbito, una pareja, tú piensas, podría estar ahora mismo viene y me deja y empezarás a sentir cosas. Esas cosas que sientes es ahí donde te aferras. Y al verlas las puedes soltar. O sea, no se trata de no aferrarte, sino de verte que te aferras para tener la libertad de soltar eso. Entonces, ese ejercicio, que no es más que una especie de saneamiento, por llamarlo de alguna manera, a mí me aporta mucha paz y me mantiene en un lugar de inocencia, de no intencionar lo que hago, de no darle una intención personal a lo que hago. ¿Tienes algún proyecto en marcha ahora? Sí. Algo que se pueda saber. Mira, lo que te puedo decir de los proyectos que tengo ahora es que me fascinan. Me fascinan. Y en la línea de lo que expresábamos, los estoy viviendo con tanta pasión, con tanto amor, con tanto agradecimiento, que no necesito que se lleven a cabo. El proceso mismo, el momento presente del proyecto, ya es espectacular. Hay dos libros ahí que se están naciendo en compañía de otras personas. Uno es con una ilustradora, con la cual estoy divirtiéndome muchísimo, y otro es con mi amigo David del Rosario, que fue quien me propuso hacer la película Yo Libre. Y él es científico, tiene una mente científica, pero muy acientífica al mismo tiempo. Y estamos compartiendo juntos un libro también muy interesante, muy interesante. Y luego hay un proyecto de Group Focus, que es la empresa a la que le alquilamos la Villarroel, el teatro. Les gustó lo que proponemos y me propusieron ser el director de contenidos de un evento de este estilo.
donde estamos pues generando un espacio de autoindagación, de compartir los que nos reunamos allí, va a ser en un teatro, pues que compartamos cosas que, por ejemplo, las emociones. Sentimos, somos seres que sentimos, somos seres sintientes y no sabemos sentir todavía. Sentimos tristeza y uy, 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 uy. Parece que no sabemos qué hacer cuando llevamos años sintiéndola, ¿no? Pero, entonces, indagar en el hecho de sentir, por ejemplo. Y esos 3 proyectos que están ahora vivos en mi vida me fascinan, me fascinan. Los niños se hacen esto, ¿no? Sí sienten. Si es que venimos de allí y venimos de pasárnoslo muy bien. No nos molestaba sentir ira, porque sabíamos que en esa pasión de la ira, en esa intensidad estaba el hecho de que existo, estaba la vida. No había una preocupación en ello. Luego las construimos, pero en esos momentos no había, éramos libres. Qué bonito. Seguimos siéndolo, Sí. pero anteponemos nuestra personalidad, nuestra seriedad, ¿no? La gravedad de las cosas. Mira qué me has dicho, mira cómo me lo has dicho, mira lo que no me has dicho que me tenías que decir, lo que has hecho, lo que no has hecho. Vivimos en una especie de deuda constante de lo que te debo y lo que me debes, y, ¿no? Una especie de negociación constante para que yo esté bien. No tiene sentido. Al final lo que haces tú en las conferencias puedes hacerlo en tu vida diaria. O sea, lo que tú decías, ¿no? No lo necesitas, ¿no? O sea, lo haces en tu vida diaria todo el día. Sí. Experimentarte a través de los demás y... Sí. estar He en mirado a continua- mi hijo y me he dado cuenta de que no lo necesito. Y eso es muy fuerte, muy intenso para un Sí. papá. Sí, sí. Porque yo había establecido mi papel de papá como alguien que iba a impedir a toda costa que a mi hijo le sucediesen cosas indeseables para que yo no sufriera. Claro, cuando te das cuenta de eso es que, perdón, que mi hijo no tiene la libertad de crecer y de desarrollarse y de vivir su vida tal como está diseñada. Claro que yo le voy a acompañar. Claro que yo voy a ofrecerle todo lo que le puedo ofrecer para que si él desea se pueda nutrir de eso. Pero de ahí a vivir constantemente en el miedo a que muera, en el miedo a que sufra, en el miedo a que pierda, en el miedo... ¿Eso qué es? ¿No? Pero tienes que revisarlo, tienes que verlo, ¿no? Yo vi cómo me había confundido. Había confundido el amor por mi hijo con el poseerlo e intentar llevarle por el buen camino. Que no era más que el camino que a mí me hacía estar tranquilo. Claro, viviendo esa experiencia, tu hijo vivirá mucho también en el instante, ¿no? Porque al final le educas como eres, ¿no? No como quieres, más bien. Así es como yo lo entiendo. Pero, claro, eso no excluye el conflicto de la relación y del momento, ¿verdad? Y eso implica que haya muchos retos que yo podría aplacar con mi manera de educar, ¿no? Con aquella cosa de recompensa-castigo, ¿no? Se aplacan muchas cosas. Pero no, yo personalmente no hago eso. Y eso implica momentos de reto interno muy obvios. El darme cuenta de que no soy ese papá. Y el permitirme descubrirme en ese instante, con lo que está sucediendo, a pelo. Eso para mí es apasionante. No sé si para mi hijo también lo es, ¿no? Eso Habría que preguntárselo a él. habría que preguntárselo a él. Duro lo que hace. Es un trabajo. Es auténtico, es auténtico. Yo lo vivo como auténtico. Hay un momento donde me doy cuenta de que yo no he nacido para amortiguar la vida. No he nacido para modelarla de forma que no la sienta. La vida te toca. Y si te permites ser tocado, estás vivo. Y eso, pues, si tiene un reto, sí. Por ejemplo, lo llevo al nivel de la amistad. Es posible que pierda muchas amistades por el camino, porque no busco quedar bien, no busco ser un buen amigo, no busco que tú estés a mi lado y te sientas que estás al lado de una persona que merece la pena estar al lado. No busco eso. Entonces, si tú estás buscando eso, es posible que te sientas decepcionada. Y está bien que te sientas decepcionada.
está bien, porque tienes derecho a sentirte así. Así como yo tengo derecho a ser honesto conmigo mismo, ¿verdad? ¿Qué es la amistad para ti? El concepto de amistad, más bien. No le encuentro una concepción conceptual. O sea, lo que yo estoy manteniendo ahora contigo es una conversación que podía ser el futuro de una amistad. No lo sé. No lo sé. Y yo puedo tener amigos que tienen una amistad, que me puedo encontrar con ellos, y yo no sé si esa amistad va a perdurar. Entonces la concepción de amistad no sé muy bien. No sé muy bien. De hecho, y esto es muy divertido, cuando tú vas por la calle y te cruzas con alguien, la diferencia que hay entre esa persona y el amigo son tus recuerdos. Nada más. Sí, sí. Nada más. Si tú miras a esa persona que te acabas de cruzar en la calle, te detienes a mirarla sin interferir, te das cuenta de que hay un aprecio por esa persona y no la conoces. Hay un algo, hay un reconocimiento, si te permites mirar. Que es lo mismo que surge con mi amigo, con mi conocido, con mi pareja, ¿no? Cuando hablas en las conferencias, en realidad el resto interpretamos lo que dices, ¿no? Entonces, en realidad daría igual que estuvieras hablando que estuvieras en silencio una hora, ¿no? Podría interpretar tu silencio igual, ¿no? Y me acabaría llevando... No sé si lo mismo, pero al final solo te puedes llevar lo que tú quieres ver, ¿no? En ese momento. Así es. ¿Alguna vez has hecho un silencio muy largo? A veces suceden silencios. De hecho, en la mayoría de charlas yo entro, me siento en silencio un rato. Lo que pasa es que luego ese silencio en la edición no tiene sentido y se corta. Pero ese silencio está. Ese silencio está. Es como un regalo que se da y yo lo uso. Y podría estar en silencio en una charla. De hecho, recuerdo un momento, fue muy divertido. Hice un taller, compartí con otra persona, con Ástico, que viene del mundo del Tantra. Y nos sentamos en la sesión de la tarde, nos sentamos los dos y entramos en silencio. Como no habíamos preparado nada, no habíamos hablado nada, entramos en un silencio y ahí estábamos los dos en silencio. Y yo respetaba su silencio y ella el mío. De alguna manera, como esperando a que algo surgiera, pero no surgía nada. Y fue muy, muy divertido ese momento, ¿no? Fue un momento que nos llevó a una intensidad. Porque claro, de alguna manera, en el fondo uno espera algo, ¿no? Y los asistentes también esperan algo y te encuentras un silencio que no programado. Y esa intensidad para mí es muy hermosa vivirla. Porque esa intensidad te muestra las expectativas, te muestra lo que quieres, te muestra lo que esperas, te lo muestra y entonces te puedes liberar de ello. De nuevo. Muy, muy interesante. Para mí es apasionante.